Hola, mi nombre es Shaira María Jiménez Lambraño. Mi grupo 303019 en el área de microbiología de suelos está conformado por María Camila Jaramillo Ramos, Cristian René Barón Flores y Yanier Alberto Meriño Padilla. Esta vez tenemos la oportunidad de hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, los ciclos nutricionales del carbono y del nitrógeno. Igual los ciclos de la degradación orgánica y por último la comparación final y conclusión. Eh, yo les hablaré sobre la introducción general a los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos explican cómo los elementos químicos se mueven a través de la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. Estos ciclos permiten que los elementos esenciales estén disponibles para los seres vivos y también regulan procesos como la descomposición, la fertilización del suelo y la calidad del agua. Dentro de estos ciclos distinguimos dos grupos. Primero, ciclos nutricionales, donde encontramos al carbono, y al nitrógeno, ya que son nutrientes básicos que todas las formas de vida necesitan para crecer. Segundo, ciclos asociados a la biodegradación de la materia orgánica, como los de azufre, fósforo, hierro y magnesio. Estos no se enfocan tanto en alimentar a los organismos, sino en permitir que ciertos microorganismos descompongan la materia orgánica, sobre todo en ambientes pobres en oxígeno. La diferencia entre ambos grupos es importante porque determina cómo funcionan los ecosistemas, cómo se reciclan los nutrientes y cómo se mantiene el equilibrio químico natural. También existe la obtención de energía. El fósforo funciona un poco diferente en esta. No participa tanto como el sector de electrones, pero su ciclo está ligado a la liberación y retención en los sedimentos durante la descomposición, afectando la fertilidad del agua y los suelos. En conjunto, estos ciclos no se centran en nutrir a los organismos, sino en permitir la descomposición de la materia orgánica y mantener la química interna del suelo y sedimentos. Muy buenas, mi nombre es Cristian René Barón Flores, estudio agronomía, vivo en Agustín Codazzi. El día de hoy les voy a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Bueno, la introducción es que les voy a presentar una gráfica del ciclo del nitrógeno, un proceso esencial para que las plantas y animales obtengan este elemento necesario para la vida. En breve explicaré sus formas de etapa sencilla. Bueno, entonces vamos a hablar aquí sobre la primera etapa, que es la fijación. Pues es el ciclo que inicia con la fijación, es el que las plantas no pueden usar, es convertido por bacterias fijadoras en el suelo en compuestos utilizables, como lo es el amonio y el amoníaco. Bueno, la etapa 2, nitrificación, luego ocurre de la que otras bacterias transforman el amonio primero en nitritos y después en nitratos, que sí pueden ser absorbidos por las plantas. La etapa 3, asimilación, pues es que las raíces de las plantas incorporan esos nitratos y nitritos para formar proteínas y otros compuestos esenciales. Pues cuando un animal, como el mapache de la imagen, come la planta, incorpora ese nitrógeno. Etapa 4, amonificación. Pues cuando los animales excretan o mueren,
pues los descomponedores convierten otra vez ese nitrógeno orgánico en amonio y devolviéndolo al suelo. La etapa 5 desnitrificación, pues finalmente las bacterias desinfricantes transforman los nitratos del suelo nuevamente en nitrógenos gaseosos, pues que regresa a la atmósfera y pues cierra el ciclo, el cierre. Bueno, en resumen del ciclo del nitrógeno, pues mantiene el equilibrio entre las atmósferas, el suelo, las plantas y los animales. Pues, esto permite que el nitrógeno circule y pueda ser aprovechado por los seres vivos. Entonces vamos a hablar sobre el ciclo del carbono. Pues la introducción, pues esta imagen muestra el ciclo del carbono, pues un proceso natural, fundamental, que mantiene el equilibrio pues, del CO2 en la Tierra. Pues explicaré sus etapas, así como la anterior, de forma breve. Pues las plantas fijan carbono, pues, la etapa 1. Primero, pues las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera mediante el fotosíntesis. Pues con la energía del sol, pues transforman ese dióxido de carbono en materia orgánica. Pues el carbono vuelve a la atmósfera. Bueno, entonces la etapa 2. El carbono vuelve a la atmósfera. Pues los animales incluyen este mapache en la imagen. Consumen esta materia orgánica al respirar y cuando mueren. Y se descomponen, liberan nuevamente el dióxido a la atmósfera, formando combustibles fósiles. Etapa 3. Etapa 3, formación de combustibles fósiles, pues, parte del carbono de los organismos muertos no se liberan de inmediato, quedan enterrados y con el tiempo se mineraliza formando combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Etapa 4. Etapa 4. El carbono atrapado por el subsuelo también puede liberarse naturalmente a través del vulcanismo y el metamorfismo, devolviendo el óxido de carbono a la atmósfera. Etapa 5. Emisiones humanas. Pues finalmente las actividades humanas como la industria y la quema de combustibles fósiles liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, pues intensificadamente efectos invernaderos. Bueno, pues en resumen de esto, el ciclo del carbono es un intercambio constante entre la atmósfera, los seres vivos y el suelo. Y pues estas actividades humanas, pues comprenderlo es clave para entender el cambio climático. Muchas gracias, este es mi aporte. La degradación de materia orgánica, los ciclos de azufre, fósforo, hierro y magnesio funcionan de forma distinta, aunque también son importantes. Su papel está relacionado con la biodegradación de la materia orgánica. Estos elementos participan sobre todo en el proceso de oxidación, reducción de sedimentos, lodos, humedales, suelos húmedos o fondos marinos. Cuando la materia orgánica se descompone, los microorganismos la van consumiendo y la usan de diferentes aceptores de electrones.
Primero usan el oxígeno, pero cuando se acaba recurren a otros elementos como nitrato, magnesio, hierro, sulfato, que al reducirse pueden formar sulfuro para producir metano en la fase final. Esto forma una secuencia de respiración anaerobia, donde cada elemento actúa como un reemplazo del oxígeno para que los microorganismos sigan obteniendo energía. El fósforo funciona un poco diferente, no participa tanto como aceptores de electrones, pero su ciclo está ligado a la liberación-retención de sedimentos durante la descomposición, afectando la fertilidad del agua y los suelos. En conjunto, estos ciclos no se centran en nutrir a los organismos, sino que permite la descomposición de la materia orgánica y mantener la química interna del suelo y sedimentos. Buenas tardes, mi nombre es Yaniel Meriño Padilla, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y hoy le venimos a hablar un poco de los factores microbianos, en el cual la comparación final de conclusión para entender bien la diferencia entre ambos grupos entre sí los podemos resumir así. Los ciclos de carbono y los ciclos de nitrógeno son nutricionales, ya que son esenciales para la vida, porque forman parte de proteínas, carbohidratos y ADN. Regulan la productividad del suelo, participan en procesos de redox que permite que la materia orgánica se degrade y se descomponga de una mejor manera y de una manera completa. Las conclusiones de esta actividad dan como referencia que los ciclos de carbono y nitrógeno sostienen diferentes metas, pero para este ciclo son muy eficientes para la vida, como los nutrientes esenciales, mientras que los ciclos de azufre, de fósforo, de hierro y magnesio sostienen el reciclaje y degradación de la materia orgánica, permitiendo que los ecosistemas se mantengan equilibrados incluso en lugares sin oxígeno. Ambos grupos son funcionales, pero cumplen funciones distintas. Muchas gracias.